El siguiente programa ha sido declarado de interés cultural y educativo por el Consejo Deliberante de la ciudad de Río Cuarto. La Torre de la Canción, poética de la ciudad. Well, my friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play. And I'm crazy for love, but I'm not coming on. I said to Hank Williams, how lonely does it get? Hank Williams has... Aunque náufragos en un mundo a la deriva, seguimos aferrados al mástil de una esperanza para elevarnos por encima de la vulgaridad, de la mediocridad, elevarnos por encima de la intolerancia y la violencia, por encima de todo aquello que nos separa y nos hace infelices. Hemos de subir a la Torre de la Canción, sentir el vuelo de las almas y ver que la ciudad es un millón de sueños. I was born like this. I had no choice. I was born with the gift of a golden voice and 27 angels from the great beyond. La Torre de la Canción, poética de la ciudad. No me importa que seas linda, que uses ricos perfumes y que salgas por ahí. Eres justo lo que necesito. Just what I needed, the Cars. Kind of lose my mind. It's not the perfume that you wear. It's not the ribbons in your hair. And I don't mind you coming here and wasting all my time. Lengua zombie.
have to lose it again. Sobre todo, escrito por separado, es una expresión, una locución adverbial, que significa especialmente, por encima de, y sobre todo, escrito todo junto, define una prenda de abrigo. Por lo tanto, no es lo mismo abrigarnos con un sobre todo que abrigarse bien, sobre todo si hace frío. El primero se escribe todo junto y el segundo por separado. And I'm crazy for love, but I'm not coming on. En banda de cine. There's a nail in the door and there's glass on the lawn. Kill Bill 2, película escrita y dirigida por Quentin Tarantino, fue estrenada en 2004, protagonizada por Uma Thurman y David Carradine. Propone una estética que recrea el cómic, la historieta y el spaghetti western. Good Night Moon, interpretado por Shibari, es el tema que suena en los créditos finales con Uma Thurman conduciendo un deportivo. What should I do? Just a little baby. What if the lights go out and maybe, and then the wind just starts to move outside the door and follow me home now. Good night, moon. I want the sun. If it's not here soon, I might be done. No, it won't be too soon till I say good night, moon. There's a shark in the pool and a witch in the tree. A crazy old neighbor and he's been watching me. And there's footsteps loud and strong coming down the hall. Something's under the bed, now it's out in the hinge. There's a big black hole sitting on my window ledge. And I hear something scratching through the wall. Oh, what should I do? Just a little baby. What if the lights go out and maybe I just hate to be all alone outside the door and follow me home now. Good night, moon. I want the sun. If it's not here soon, I might be done. No, it won't be too soon till I say good night, moon. While you're up so high, how can you save me when the dark comes here tonight? So take me out my front walk and into bed where it kisses my face and eats my head. What should I do? Just a little baby. What if the lights go out and maybe, and then the wind just starts to move outside the door and follow me home now. Good night, moon. I want Miradas de la Buenas ciudad. noches, Omar. Buenas noches, Antonio. Aquí estamos, llegando. Sí, llegando. No, no te veo cansado para subir tantas escaleras de esta vez, ¿no? No hay jadeo. Hoy vamos a ir al barrio Alberdi, Bien. que tiene una institución realmente importante para la cultura, como es la Biblioteca Sarmiento. Sí, señor. Una biblioteca popular. Popular, sí, ¿Es cierto? donde muchas generaciones han bebido allí, han leído sus libros, los han sacado, los han usado, y sobre todo porque
aún con todos los avatares históricos, ha mantenido una actividad intensa, ha polarizado en algún momento la cultura de la ciudad, ha sido realmente importante. Sí, genera cuestiones que rozan la emotividad, lo sentimental, fundamentalmente para quienes hemos sido o somos habitantes de Pueblo Alberdi. Este barrio con características de pueblo, cuya urbanización data de 1907, cuando se llamaba Barrio Almada, es decir, en nombre al primer lotero, es decir, al primer propietario de las tierras que decide hacer las fragmentaciones, las fracciones de terreno para venderla a particulares, con la idea de que se constituyera allí una población. Por supuesto, en el ego de don Juan José Almada, frustrado al fin, digamos, vamos por el final de la historia, a pesar de su pelea, nunca llevará finalmente su nombre. Pero lo singular de esta población muy humilde, estamos hablando de un barrio típico de clase media, baja, de cualquier ciudad del mundo, ¿no? En se caracteriza la gente trajinada, la gente sufrida, la gente de vida barrial, de vida tranquila, pero también colindando y conviviendo con ese submundo donde a veces el delito pone al pueblo, pone al barrio en los titulares del periódico, por encima de sus méritos y de sus virtudes del trabajo, de la formación del hogar, del esmero por los hijos, ¿no? Y ese ha sido un poco el estigma de Pueblo Alberdi, que en los últimos años, como ya comentamos alguna vez, a partir de que se derrumbara el muro del ferrocarril y las nuevas arquitecturas de las calles, bueno, en cierta manera está integrado. Apenas 8 años después de esta urbanización, el 9 de julio de 1915, vale decir, en este momento la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento está en tránsito a su centenario. O sea que dentro de apenas un poquito más allá de medio año, estará celebrando con sus carencias y con sus límites y con su entusiasmo 100 años. Me consta que hay gente que está trabajando siempre, permanentemente, por mantener ese espacio cultural, ¿no? Sí, por ejemplo, es un digno de ir y verlo a ese espacio, porque me gusta lo de espacio, porque ya va más allá de la sala de lectura y de la biblioteca en sí. Hay un salón que le genera recursos a la comisión directiva de la biblioteca, por cuanto hace las funciones de Zoom, de salón de usos múltiples, en donde uno de pronto se puede encontrar. Cobraba un vuelo. Sí. Recomendaba esto de quien pueda pasar por allí, porque gracias a un buen trabajo silencioso, como corresponde tal vez a la cultura, desde la Nación, la CONABIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, anualmente entrega a las bibliotecas, particularmente hablo de la Sarmiento porque la conozco, un pack, un conjunto de libros realmente extraordinarios. Es más, en la última Feria del Libro Nacional, ya consagrada y consolidada, siendo una de las ferias que está dentro de las top 10, ¿no? Dentro del mundo, la Feria de Buenos Aires, la CONABIP habilita con un voucher, con unos vales, a la comisión directiva para que vaya y elija libros a su gusto, que más que a su gusto es lo que marca el catálogo como ausencias, ¿no? Y uno ve las obras de los principales poetas y narradores contemporáneos, pero además el ensayo, el libro científico. Realmente hoy, si uno va a buscar un libro del año 15, del año 20, no lo encontrás, porque ha sido
está bien, discutiremos si corresponde o no, pero no es el motivo de la charla, sino que, bueno, esos libros han sido reemplazados, en muchos casos, sin ir más lejos, la obra completa de Sarmiento, por ediciones mucho más actuales. Más actuales, ¿no? Sí. No iba a decir modernas, en realidad son ediciones más actuales. Y también es cierto que el joven, el chico, hoy cuando le muestran un libro que parece horneado, ¿no? Un libro fresco, Sí. Es mucho mejor tal vez que aquel que nosotros nos Sí, encantaría claro. tener de las tapas, Claro. de las claro. tapas ocre, ¿no? Sí. Pero además hay que reconocer que existe un grave problema, que es el del espacio para depositar tantos Sí, sí, libros, y necesita, considero un acto de heroísmo que en una biblioteca como la Biblioteca Sarmiento se mantenga, perdure y se mantenga activa sobre Sí, todo, sí, ¿no? sí, sí, Eso sí. ya es... Vale señalar que también la tragedia pasó un día por sus cuartos, cuando la insensatez hizo que por 1987 manos anónimas, pero criminales al fin, incendiaran la biblioteca, y dentro de lo que se perdió, si bien es cierto siempre es doloroso perder un libro, pero mucho más doloroso porque el libro se puede reemplazar por una edición posterior, Sí. o similar, Sí. o alguien que la reponga, pero perdió su archivo histórico. De modo entonces que ha sido bastante dificultosa la reconstrucción de algunos años de la Biblioteca Sarmiento, pero bueno, pasado aquello, ya han transcurrido unos cuantos años, casi 30 y algo, pero bueno, sigue floreciente, sigue en su lugar, y bueno, y nos sí, hemos adelantado. Sí, a los festejos A del los aniversario. festejos, ¿no? ¿El edificio siempre estuvo allí, en el mismo edificio? No, como todo, originariamente siempre hubo alguien que puso una piecita, que fue justamente Almada, por allí, por la calle Alem, a unos 50 metros de la actual plaza de Pueblo Del barrio, Alberdi, sí. y fue una pena muy grande porque hará cosa de 2 años y medio, voy a usar un neologismo, la piqueta del progreso dio con él. Sí. Era un libro, Ah. era una casa, es decir, con un cuarto, con persianas de metal y ladrillos a la vista, ¿no? O sea, la típica construcción Sí. de las que todavía quedan algunas Sí, sí. en la zona, ahí en Pueblo Alberdi. Como Bueno, aquella donde estaba el almacén de los Marengos, por ejemplo. Exactamente. Sí, sí. Y en 1931 hizo su propia pieza, baño y office, y después, bueno, fue incorporándole 30 años después, allá por 1960, se amplió el salón, tal cual lo que vemos como el edificio histórico. Y ya mucho más acá, después del 87, después del incendio, comenzó la construcción de este salón de usos múltiples del que hablamos. Esta es una biblioteca, para los que no son de Río Cuarto, típicamente esquinera, ¿no es cierto? Sí. En Belisario Roldán y Martín Miguel de Güemes, ¿no? Esa es la esquina. Bueno, muy sobria, últimamente. A una calle de la iglesia de la Merced. Exacto, sobre la misma vereda, a la otra esquina, Sí. hacia el norte, ¿no es cierto? Viniendo hacia el centro. En fin, uno ve todavía a los chicos, los alumnos, está rodeado de escuelas. A la vuelta está la Nicolás de Villanueva. Árboles plásticos, banderas plásticas, hombres plásticos, en la falsa tierra de plástico que se desmorona y consume. Flake Plastic Trees, Radiohead. She lives with a broken mind, a crackpot of styrene man who just crawls
wears mirrors. It wears mirrors. It wears mirrors. It wears mirrors. And if I could be who you wanted, if I could be who you wanted all the time, all the time. Diálogos en La Torre de la Canción. Well, my friends are gone and my hair is gray. La historia con mayúscula nos dice que las sociedades generan sus propias tragedias. También nuestra sociedad generó la suya, y como un episodio más en el devenir de la vida del país, pasará a los anales con sus crónicas, sus relatos y sus estadísticas. Apenas un eco del tiempo. Sin embargo, esta experiencia social se nutre de peripecias personales y, en nuestro caso, de las muertes, los asesinatos, la tortura, el destierro de miles de compatriotas que dan a la dimensión humana de la tragedia, de esa tragedia vivida acercándola a la vida cotidiana. El destierro es una experiencia de la que la sociedad argentina apenas sabe lo que realmente significa. Esta noche ha subido a la Torre de la Canción un hombre que, cuando fue desterrado, solo tenía 6 años. Hernán Vaca Narvaja, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Tu peripecia vital es semejante a la de muchos niños argentinos, entre ellos mis hijos, que debieron emprender el camino del exilio siguiendo a sus padres. Pero en tu caso quiero destacar que tú y tus hermanos lo hicisteis sin vuestro padre, víctima de la dictadura militar y del régimen terrorista que asoló el país en los años 70. Sí, en realidad la idea era reencontrarnos con mi padre en el exilio, pero después del golpe militar, todos los pocos resquicios democráticos que quedaban, incluso el salvoconducto que permitía el gobierno de Isabel Perón para aquellos presos políticos que tenían la opción de exiliarse, por supuesto que eso no se respetó y bueno, a mi padre lo fusilaron y nunca pudimos reencontrarnos, pero cuando partimos al exilio la idea siempre fue la del reencuentro, ¿no? Sí, porque incluso a tu padre le habían concedido ya la posibilidad de marchar a Francia, sí, creo, sí, ¿no? La Corte Suprema ya le había concedido la opción de salida, que se llamaba en aquel momento, y él viajaba a Francia, pero se reencontraba después con nosotros en México, esa era la idea. Claro, y en un momento difícil porque justo también habían secuestrado a tu abuelo. Sí, mi abuelo está desaparecido desde el 10 de marzo del 76. Mi padre ya estaba preso, mi padre cae preso en diciembre del 75 durante el gobierno de Isabel Perón y bueno, de mi abuelo obviamente no se sabía nada, pero se presumía lo peor. De mi padre teníamos la esperanza de volver a verlo. Sí, lo secuestraron, bueno, era en Córdoba la versión de la AAA, ¿cómo se llama? Comando Libertadores de América. El Comando Libertadores de América habría intervenido en la desaparición de mi abuelo. A mi abuelo lo buscaron en su casa de Villa del Hualcalde una madrugada del 10 de marzo. Tocaron la puerta, prácticamente la tiraron abajo y delante de su esposa y de su hijo más pequeño
lo secuestraron, lo metieron en el baúl de un Ford Falcon y nunca más lo vimos. Cuando tienes que marchar, vas acompañado de tus hermanos, una hermana y un hermano, tu hermano mayor, ¿no? En realidad, Antonio, éramos 26. El grupo familiar. Estábamos, bueno, mi abuelo había sido secuestrado, mi padre estaba preso y éramos conscientes de que la familia Vaca Narvaja estaba en peligro en su totalidad. O sea que mis tíos hicieron todo un operativo, viajamos en distintos grupos familiares a Buenos Aires y el día 23 de marzo fuimos entrando al Consulado de México en Buenos Aires. Yo tenía 7 años y había primos, cualquier cantidad de primos mayores y menores que yo, y teníamos que entrar al consulado sin saludarnos, haciendo de cuenta que no nos conocíamos. Imagínate, para nosotros a esa edad era toda una aventura. Cuando los 26 integrantes, entre grandes y niños, estuvimos en el Consulado de México, mi tío Gustavo pidió asilo político y dijo que nosotros no nos íbamos porque peligraba nuestra vida. Y así fue. Del consulado, después de intensas negociaciones, nos llevaron a la residencia del embajador en Buenos Aires hasta que salió el salvoconducto a México y fuimos escoltados al aeropuerto con destino a México. Sí, ¿cómo percibe el abandono del lugar natal un niño de 7 años en este momento, ¿no? Yo en realidad no entendía nada. Yo era muy chico, no sabía bien qué estaba pasando, lo vivía como una aventura. Me acuerdo que la noche del 23 la pasamos en la residencia del embajador. Estábamos los 26 integrantes del grupo familiar en lo que sería el altillo de la residencia del embajador. Era una residencia tipo francesa con esas ventanitas redondas, y la imagen que a mí me quedó grabada es que cuando amanecimos al otro día, que nos dijeron que no nos asomáramos a la ventana, y por supuesto como buenos niños fue lo primero que hicimos, toda la embajada estaba rodeada de militares. Fue una imagen que me quedó grabada para siempre. Y la otra imagen fue el traslado, custodiados por las Fuerzas Armadas, y desde un patrullero, un oficial que golpeaba el fal contra el pavimento sacando chispas, lo que producía una situación de terror en nosotros, ¿no? En los niños que estábamos buscando. Tu familia se exilia entonces a México, así que a la extrañeza de ese país, para ese niño, se añadía también la ausencia de tu padre. Sí, insisto, nosotros íbamos con la idea de que íbamos a reencontrarnos allá. Para nosotros México era las series que veíamos en televisión, era Bonanza, era El Chavo del Ocho, es decir, no sabíamos. Y cuando llegamos a esa ciudad monstruosa, que desde el avión parecía inconmensurable, bueno, ahí nos dimos cuenta que en realidad estábamos aterrizando en una ciudad enorme. Nosotros salíamos de Córdoba, de una Córdoba mucho más pequeña de lo que es hoy, y bueno, fue todo un choque cultural que lo vivimos con mucha extrañeza, ¿no? En niños que éramos en aquel momento. Y en ese momento, ¿cómo veías a tu madre? Es decir, ella polarizaba de algún modo el núcleo familiar, lo centraba, o tenían ese marco más amplio de la familia. La figura más fuerte era la figura de mi abuela. Mi abuela era la jefa natural de ese gran grupo familiar. Era una mujer extraordinaria, que siempre fue un referente nuestro en el exilio y después cuando volvimos del exilio. Y nosotros, incluso el grupo familiar, mis hermanos, mi madre y yo, vivimos un tiempo con mi abuela hasta que pudimos independizarnos y ya irnos a vivir solos. Mi abuela fue un referente muy fuerte, muy importante. Sí, es tu abuela la que impulsa de algún modo la acción judicial, para que abre de alguna manera la posibilidad de la reivindicación
del exilio, de la Sí, muerte es de tu el caso padre. de mi abuelo, el que llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tiene el voto favorable de la Corte. Creo que la fundamentación la hace, entre otros, creo que el voto que fundamenta es de Eugenio Zaffaroni. Ujú. Y se demuestra en esa presentación judicial que nosotros no teníamos otra opción que irnos de país para preservar nuestras vidas. Digamos que no fue una decisión voluntaria, sino que era la única manera, lo dice taxativamente la Corte, la única manera que la familia salvara la vida. Sí, es un principio que ahora todos los que venimos por detrás estamos utilizando, ¿no? Claro, sentó jurisprudencia, sí, sentó jurisprudencia sí. y provocó la reacción de los sectores ultraconservadores, Mariano Grondona, Clarín, La Nación, Sí, sí. que por supuesto sacaban números y hablaban del costo de las indemnizaciones, como ya lo habían hecho antes cuando salieron las indemnizaciones a las víctimas o a los familiares de las víctimas de la dictadura, ¿no? Sí, bueno, ese argumento del dinero se utilizó también para frenar y tirar abajo una ley que se había incluso proyectado en la época de Menem, de indemnización a las familias de exiliados. Fue decir, cómo, si el país necesita ese dinero, ¿de dónde va a sacar el dinero? Y también lo que a mí me llamó la atención en ese momento fue que organizaciones de izquierda e incluso de defensa de los derechos humanos apoyaran esa tesis del dinero, cuando en realidad todas estas familias que debieron desterrarse o que fueron desterradas habían hecho gastos ingentes para sobrevivir, ¿no? Sí, lo que pasa, yo coincido un poco con lo que decías al principio del programa. No hay una idea muy clara de lo que fue el exilio. Algunos piensan que fue una situación placentera, que de alguna forma zafamos de lo que se vivió dentro del país con la feroz dictadura militar, pero el exilio produjo secuelas terribles en algunos grupos y en algunas familias que no lograron despejarse de la nostalgia, que no lograron este tremendo desarraigo que supone abandonar un país a la fuerza, perseguidos, y que nunca se integraron a otro país. Nosotros, afortunadamente, quizá porque éramos muy pequeños, nos integramos muy bien a México. Yo siento un cariño entrañable por México, tengo hermanos mexicanos y bueno, fue en definitiva la tierra donde yo crecí de los 7 a los 15 años, ¿no? Sí, esa es la parte más agradable, pero Sí. por ejemplo recuerdo que mi hija Claudia, la que tiene tu edad, a poco de llegar a Barcelona sufrió una púrpura de Schönlein como consecuencia de ese cambio brutal. ¿Cuál fue tu situación así también como niño que sufre esa misma experiencia? El no entender por qué estamos tan lejos de nuestros abuelos, de nuestros primos, de nuestros tíos, el sentir la añoranza permanente con pequeñas cosas, el dulce de leche, los alfajores, los turrones, el colegio, fue un cimbronazo muy fuerte, digamos. Es realmente... ¿Tuviste algún tipo de trastorno de conducta? Sí, Así. sí, yo cuando vi hace poco la película Infancia Clandestina, me vi muy representado en una situación que le pasa a este chico, que es que no podía controlar esfínteres por una cuestión evidentemente psicológica. Claro. Amanecía con todo el colchón mojado y eso producía una vergüenza terrible. Sí. Hubo secuelas muy muy fuertes, no solo en los adultos, sino también en los niños. En los niños, sobre todo, El sí, desgarramiento sí, que sí. supone un exilio forzado es realmente muy muy doloroso. ¿Y cómo eran tus juegos? ¿Cambió la relación con tus hermanos? ¿Cómo te relacionaste con los chicos mexicanos en el colegio? Hubo mucho trabajo de contención afectiva del grupo familiar.
Cuando nosotros el primer tiempo vivimos en hoteles en México hasta que cada grupo familiar fue consiguiendo trabajo y pudimos empezar a hacer una vida más normal. Vivíamos en hoteles en una situación de casi marginalidad, digamos, no éramos turistas. Por ahí nos daban las sobras de la comida que dejaban los turistas. Yo recuerdo cuando nos dan la noticia de que mi padre había sido fusilado, no sé si en estos términos, pero nos dijeron claramente: a tu papá lo mataron los militares. Yo me acuerdo que dibujaba soldaditos y quería matarlos, y bueno, uno de mis tíos me dijo que el odio no era bueno. Mi abuela siempre nos decía: acuérdense de estos nombres, Videla, Macera, Agosti, pero acuérdense para hacer justicia, no para vengarse. Digamos, hubo mucha contención y crecimos con la verdad, que eso por ahí en el país es más te difícil, da ¿no? una fortaleza ética después para afrontar los problemas futuros. Y después hubo mucha solidaridad de los mexicanos. Es decir, en México... México fue un país que acogió a muchos exiliados, no solo argentinos. Yo me acuerdo, éramos chicos y jugábamos mundiales de fútbol, es decir, había suficiente cantidad de uruguayos, nicaragüenses, argentinos, todos los países chilenos, países que estaban sufriendo dictaduras, y que se habían exiliado estas comunidades en México, y éramos muchísimos los exiliados que convivíamos con los mexicanos. Eso fue muy rico desde el punto de vista. De modo que no hubo guetos. No, hubo algunos grupos que jamás se integraron y que de alguna forma se juntaban solamente entre argentinos o solamente entre uruguayos. No fue el caso nuestro, afortunadamente. Nosotros nos integramos muy bien, y yo te digo, tengo hermanos mexicanos al día de hoy con los que crecimos juntos y estudiamos juntos y entendimos juntos, ellos lo que me había pasado a mí y yo la cultura de ellos, ¿no? Sin duda el recuerdo de tu padre estaba allí presente, ¿no es cierto? Pero ¿qué significaba ese recuerdo para ti en ese momento? ¿Te servía para seguir viviendo, siempre desde la óptica del niño, ¿no? Yo, a diferencia de muchos amigos, esto en la adolescencia lo charlaba mucho, la imagen, la ausencia física de mi padre no implicó una ausencia total de mi padre, al contrario. Yo teniendo claro por qué lo mataron, qué pensaba, qué hizo, por qué luchó, siempre fue como un ángel de la guarda que evitaba que uno por ahí tuviera conductas impropias o se desviara de ciertas convicciones. La figura de mi padre ha sido siempre muy fuerte. Al día de hoy es una figura muy, muy fuerte y muy presente en mi vida. Es difícil llegar a viejo sin una causa. No quiero ser un caballo cansado. Quiero ser por siempre joven. Forever young. Alphaville. Hernán Maca Narvaja,
Ahora ya tienes unos años más, pero eras adolescente cuando volviste al país. ¿Era así? Sí, yo volví a los 15 años, una edad muy complicada, como todos sabemos, una edad donde uno está en una permanente búsqueda y bueno, fue un cimbronazo muy fuerte volver al país, volver a Córdoba. Volvimos el día de las elecciones, nosotros estábamos en ¿En qué año este? Fue el 30 de diciembre del 1983, no me olvido Ajá. nunca porque ese fue el día, nosotros escuchamos, nos informaron del resultado de las elecciones estando todavía en vuelo, Ujú. que ganó Alfonsín, Sí, aquella. pese a que la mayoría de los que iban en el vuelo descartaban que ganaba Luder, quizás por el propio desconocimiento de estar en el De la exilio realidad, claro. y de aquello de que el peronismo era imbatible en las urnas, ¿no? ¿Volviste al país que habías imaginado o representó otra forma de exilio venir aquí? No, en ese fue momento? fue un choque tremendo porque nosotros volvimos, mi madre se quedó porque mi madre estudió en México y Ujú. se quedó haciendo su tesis y nos separamos, nosotros somos 3 hermanos, los 2 varones fuimos con un hermano de mi mamá y la nena fue con una hermana de mi mamá. Y fue encontrarse un país que ni remotamente tenía que ver con lo que habíamos imaginado, un país donde el apellido Vaca Narvaja era muy cuestionado, un país donde todavía está vigente el por algo será, un país donde reinaba más la amnesia que la memoria, donde muy pocos querían revisar honestamente lo que había pasado y donde muchos justificaban todavía las atrocidades de la dictadura militar. Y en lo personal me fui reencontrando o encontrando con la historia de mi padre, que nosotros no la conocíamos en detalle. La información que nosotros tuvimos en el exilio fue que él se había querido fugar junto con otros 2 presos y en un enfrentamiento habían ganado los militares. Sí, era la versión oficial. Era la versión oficial del Tercer Cuerpo, que nunca creímos, pero cuando volvimos acá y tomamos contacto con los abogados, en el caso nuestro con María Elba Martínez, que fue una mujer maravillosa y muy valiente, bueno, nos fuimos enterando cosas muy feas, muy desagradables, la cobardía de los militares, el fusilamiento a quemarropa, las torturas, que para un chico de 15 años son cosas muy difíciles de digerir, ¿no? Ya. Fue entonces cuando la lucha de tu familia abre esa puerta importante para que se reconozcan los derechos de los exiliados. Sí, nosotros era una cosa natural, porque nosotros en realidad nos decían los Argenmex, éramos argentinos pero éramos mexicanos, nos habíamos criado allá y ya no éramos argentinos, pero tampoco éramos mexicanos. Sí, como nosotros los argeñoles. Claro, exactamente, era muy difícil encontrar tu lugar en el mundo, por más que fue una época muy hermosa, porque fue el despertar democrático, fue reencontrarse con algunos primos que también volvían, o que habían vuelto algunos meses antes, empezar a disfrutar de libertades como irse en carpa, reencontrarse con aromas, con sabores que uno tenía olvidados porque era muy pequeño, pero también reencontrarse en cada esquina con la realidad y con la tragedia que habíamos vivido inconscientemente como niños y que ahora como adolescentes empezábamos a dimensionar en su verdadera magnitud, ¿no? Y eso es muy doloroso. Sí, yo recuerdo que la primera vez que volví, me impactó mucho la intensidad del verde, porque el verde argentino es mucho más vivo que el verde europeo. Claro. Es decir, es un verde de pino, de ciprés, y aquí es el verde del jacarandá, del palo borracho. Claro, a nosotros nos pasaba con la sí, comida, no le sí. sentíamos el gusto a la comida. Sí, En claro, México porque hasta aquí los caramelos tienen picante, entonces le metíamos chimichurri, sabor, a la comida nos parecía desabrida y nos habíamos criado escuchando a nuestros tíos o a nuestros abuelos
diciendo de lo maravilloso que era el asado y la comida argentina. Nosotros no le sentíamos sabor. Bueno, ahora eres un periodista, tienes una revista, pero también eres director del Observatorio de los Derechos Humanos de la Universidad de Río Cuarto. Sí, es un desafío muy importante, el de coordinar un espacio institucional como un observatorio de una universidad nacional. Me hizo la propuesta el rector Marcelo Ruiz. La verdad que en un primer momento me sorprendí, después asumí el desafío y creo que a poquito más de un año de la creación hemos logrado una inserción importante en el debate sobre políticas públicas que hacen al ejercicio de los derechos humanos en la ciudad de Río Cuarto y la región. Me parece que hemos tomado intervención en temas sobre los que hay que trabajar mucho porque profundizan la desigualdad y la inequidad y las injusticias. Quiere decir que las políticas de derechos humanos actualmente, además de tratar de restaurar los derechos conculcados hacia las víctimas de la dictadura militar, tienen otro objetivo que es enfocarlo hacia lograr un mejor trato, una mayor justicia social. ¿Va por allí las nuevas políticas? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos el honor de tener en nuestro consejo honorario, que es una especie de referencia moral del observatorio, a 3 gigantes en materia de lucha por los derechos humanos, que son Estela de Carlotto, Adolfo Pérez Esquivel y el dramaturgo Vicente Citolema. Ellos nos marcan un poco el horizonte y bueno, y ellos, el horizonte ético. El horizonte ético y además el horizonte social de los derechos humanos, porque en ninguno de los 3 casos se limitan a la búsqueda de memoria, verdad y justicia, que es un principio irrenunciable, sino que también se plantean los derechos humanos actuales en un sentido amplio, es decir, lo que es violencia institucional, el derechos sociales, es una visión muy amplia de los derechos humanos. ¿Crees que la sociedad argentina sigue manteniendo un sustrato violento? Ese sustrato que exacerba la discriminación, la xenofobia, la homofobia, la violencia doméstica. Yo creo que hoy son sectores minoritarios. Digamos, yo te comentaba fuera de micrófono hace un rato, alguna vez escribí una nota en Diario Puntal que se titulaba La clase media no va al paraíso. Lo suscribo, creo que nuestra clase media es una clase media bastante timorata, que ha hecho la vista gorda cuando no ha sido cómplice de situaciones atroces como la dictadura militar o la indiferencia. Claro, la indiferencia, pero la indiferencia a veces con un poquito más, ¿no? La indiferencia cómplice. Pero creo que 3 décadas de gobiernos democráticos y 10 años de haber convertido la política de derechos humanos en una política de Estado ha incidido fuertemente en la sociedad argentina. Yo creo que hoy mayoritariamente la sociedad es mucho más tolerante y mucho más comprensiva de lo que lo era en la década del 70, por ejemplo. Sí, recuerdo 2 cosas ahora, me vienen. Por ejemplo, que la Constitución Argentina de 1853 fue la primera constitución del mundo que incluye una cláusula sobre los derechos humanos y, sin embargo, prácticamente ha sido papel mojado durante muchas décadas. Sí, lo que pasa es que nosotros por ahí la historia la vemos en términos biológicos nuestros y los procesos son mucho más largos. Yo siempre cito de ejemplo la familia Lugones, el poeta nacional que terminó justificando la violencia con ese llamamiento a que había llegado la hora de la cruz y la espada. Su hijo, torturador, dicen que fue el inventor de la picana eléctrica. Su nieta, Pirí Lugones, militante de Montoneros, desaparecida durante la última dictadura militar,
creo que se ha vivido con una gran intensidad y afortunadamente ahora transitamos una etapa mucho más tranquila, donde el debate no es tan violento, pero donde las desigualdades siguen siendo tan lacerantes como en otras épocas. Digamos, se ha avanzado muchísimo, pero lo que hemos vivido en estos días en Río Cuarto, donde se expuso, por eso ejemplo, era la otra cosa que venía a decir, esa violencia entre la comunidad nativa y la comunidad boliviana, que resulta realmente doloroso para quienes hemos vivido situaciones de persecución, de violencia, de torturas y de todo esto. ¿Cómo es posible que entre los mismos pobres se estén matando? Es decir, ¿a qué hemos llegado para que eso suceda? Y primero hay una notoria ausencia del Estado, digamos. Acá, yo siempre digo, acá falta una generación. Los 30.000 desaparecidos integraban una generación comprometida y muy formada. Sí. Y bueno, ese bache fue ocupado por una generación que no le llegaba ni a los talones. Me parece que esto que pasó en Las Delicias muestra la mezquindad y la ausencia de intervenciones reales de distintos estamentos del Estado. ¿Cómo puede ser que el gobernador de La Sota, cuando este barrio está ubicado en el patio trasero del country donde vive, no haya abierto la boca, por lo menos para condenar esta situación oprobiosa que se vivió la semana pasada en Río Cuarto? Sí. Cabe una cosa, si los ciudadanos de a pie también debemos hacer algo, es decir, porque siempre cargamos las tintas sobre los gobiernos, sobre las instituciones, pero creo que también los ciudadanos, esta clase media o cualquier clase, debe tomar un partido también, ¿no? Yo en eso, yo pienso un poco como Mario Benedetti, ¿no? Contra el optimismo no hay vacuna. Yo siempre trato de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Yo creo que Río Cuarto ha dado muestras de solidaridad muy importantes en estos días, y además destaco también el trabajo que han realizado todos los colegas de los distintos medios de comunicación. A diferencia de lo que se hace en los medios mal llamados nacionales, los medios de la capital federal, donde se exacerban estas situaciones de violencia y se insta, se fomenta la discriminación, me parece que en Río Cuarto desde un primer momento todos los colegas nos dimos cuenta que esta es una situación francamente intolerable de xenofobia que nos hacía retroceder 30 años de cultura democrática. Me parece que hemos tenido un comportamiento ciudadano, no voy a decir ejemplar, pero bastante digno, y ahora lo que debemos hacer es terminar de integrar a esa comunidad y por supuesto llegar con el auxilio social que necesitan de manera urgente. No te confundas, no sirve el rencor. Son espasmos después del adiós. Pones canciones tristes para sentirte mejor. Nuestro adiós a Gustavo Cerati. Adiós. Del mismo dolor vendrá un nuevo amanecer. Tal vez colmaban la necesidad, pero hay vacíos que no pueden llenar. Locución, Raúl Arán. Grabación y edición, Romina Cuaglia. Foto fija y control, Luis Lazalde. Grafismo, Celeste Espinazola. Colaborador especial, Omar Izaguirre. No volverá. Flotando entre rechazos del mismo dolor, vendrá un nuevo amanecer.
my friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play. And I'm crazy for love, but I'm not coming on. La Torre de la Canción, poética de la ciudad. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. Idea y conducción, Antonio Tello. I said to Hank Williams, how lonely does it get? Hank Williams has an Sintonizás 97.7.